Muy buenas tardes a todos, este servidor el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, el episodio número 215, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o uno de los territorios, o una biografía de uno de los luchadores de los territorios. Si esta es la primera vez que nos escucha, bienvenido. Si ha estado con nosotros desde el primer día, sumamente agradecido del apoyo que nos han dado a través de todo ese tiempo. Y si conocen a alguien que quizás le interese un poco la historia, que les gustaría aprender más acerca de lo que es la lucha libre, pues recomiéndale este podcast. Es gratis, no cobramos y le enseñamos un poquito, ¿verdad?, del pasado. Esta semana estaremos viendo uno de los años más exitosos de la empresa World Class Championship Wrestling, o como la conocemos en Puerto Rico, pues el territorio de los Von Erichs. Estaremos hablando acerca del año 1983, considerado el mejor año de la empresa. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle el share podcast semanalmente, entre ellas la empresa número 1 de Florida, Pride of Wrestling, y también el podcast de Simplemente Robbie, el podcast del hermano Jesús Sala, Historias del Puro, Guerrilla Wrestling Puerto Rico, Forjados en el Deporte de Juanqui González, Impacto Estelar. Bueno, será ahora mayormente el espíritu podcast, ¿no? Simplemente Robbie, Pico Review, Fiebre Wrestling de Frank Vélez, que vamos a estar hablando un poquito más de algo que vamos a hacer con ellos, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Legacy Wrestling, como lo haría él y yo, Collections Pass de Rigo Ventura. Si quieren un título, es el hombre con el cual ustedes deben hablar. Y claro está, la página de nuestro gran amigo y hermano Mel Vargas, Pro Wrestling Hidden Gems. El año 83 de World Class fue un año increíble para ellos y llevó a este territorio pequeño a tener popularidad mundial. Llevó a una empresa que básicamente tenía 3 ciudades a poder tener su programa syndicated o presentado alrededor de todo el mundo, todos los Estados Unidos, incluyendo aquí en Puerto Rico en el canal 18, que tuvimos el chance de comenzar a verlo a finales de este año 83. Esta empresa hasta el día de hoy es recordada con buenos ojos porque básicamente todos nos vivimos lo que fue, ¿verdad?, el feudo de los Freebirds contra los Von Erichs. Pero fue este año, el año 83, el que llevó a la empresa a poder verse más allá de esta pequeña área de Dallas y Fort Worth, y básicamente pues llevó, ¿verdad?, a World Class a ser reconocida como uno de los mejores territorios de la época de los 80. Algo interesante a medida que estaba haciendo el research de este territorio es que el roster de ellos era sumamente pequeño. Como máximo tenían 20 luchadores en el roster. Así que te demuestra que si tú tienes un roster pequeño, tú todavía puedes hacer buenas historias, puedes hacer, mantener los feudos frescos, puedes tener historias que hagan sentido a pesar de que tengas un roster bastante pequeño. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, para aquellas empresas que hoy en día pueden aprender, que tengan un roster pequeño, pueden aprender a cómo hacer, ¿verdad?, un booking que haga sentido y que los pueda ayudar a mantener a todos los personajes de su roster bastante fresco y los feudos y las luchas, ¿verdad?, pues con bastante interés. Y yo creo que eso fue lo más que aprendí de mirar este año 83 de World Class y ver claramente, ¿verdad?, pues cómo un feudo caliente puede llevarte a mantener tu territorio caliente básicamente por todo un año. Y eso fue lo que sucedió aquí con el feudo de los Freebirds y Von Erich. Pero la realidad es que había muchos feudos, aunque todos estaban, por decirlo así, entrelazados uno con otro, pues había muchos feudos que hicieron de este año 83 el año perfecto para esta compañía. Como saben, antes de comenzar el 83, todo comenzó con una lucha enjaulados entre Kerry Von Erich versus Ric Flair por el título mundial, donde se había escogido, ¿verdad?, a un árbitro especial, en este caso Michael Hayes, quienes habían llegado al territorio de World Class como técnicos. Inclusive esa misma noche, David Von Erich hizo pareja con ellos, con Michael Hayes y Terry Gordy, para ayudarlos a conquistar el campeonato de tercios del territorio de World Class, que era el territorio más, el título más importante del territorio. En esa lucha, Terry Gordy estaba afuera vigilando la puerta para que nadie entrara y nadie saliera, y de esta manera pues asegurarse, ¿verdad?, de que
Ric Flair no pudiera salirse con la suya, como había sucedido en varias ocasiones en su lucha con Ric Flair. En esa lucha, pues como todos saben, los Freebirds traicionan a Kerry Von Erich cerrándole la jaula en la cara y Michael Hayes atacándolo, dejándolo por muerto para que Ric Flair pudiera retener el título. Y esto llevó al comienzo del año 83, que era la batalla entre la decencia contra el filth, la decencia de la gente de Dallas contra la gente sucia de Georgia. Un punto que hay que considerar es que, aunque yo lo mencioné, ¿verdad?, es que los que trajeron a los Freebirds fueron los Von Erich, así que eso le echó más chispa al feudo de que aquí están estas personas que te trajeron y tú los traicionaste. Luego de la traición, por la primera semana y media, pues los Freebirds no habían dado una razón por la traición. Llevando el comentarista Bill Mercer, a quien falleció recientemente, a buscarlo en su casa donde los Freebirds estaban jugando billar, tenían la bandera de Georgia desplegada atrás con la bandera confederada, y ellos mencionaron que a diferencia de Texas, que a pesar de que eran del sur, eran unos cobardes, la bandera de Georgia todavía usaba la bandera de la Confederación, la verdadera bandera de Estados Unidos. Pero básicamente los tres están ignorando a Mercer, quien está preguntando, bueno, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello otro? Y hablan de todos menos la razón por la cual lo traicionaron, hasta que finalmente Terry Gordy se enoja y dice, tú estás en mi casa y vienes aquí a humillarme. Y dice, a mí me contrataron para hacer un trabajo, no dejar que nadie entrara ni dejar que nadie saliera. Cuando yo vi que Kerry iba a salir, pues yo hice mi trabajo y evité que él saliera, básicamente justificando el por qué le cerró la jaula en la cara a Kerry Von Erich. Y Hayes indica que él solo estaba defendiendo, se estaba defendiendo de Kerry, quien le pegó primero, y los oficiales, y que Kerry fue un idiota cuando no aprovechó la oportunidad que Hayes le había dado para tener el título mundial en una bandeja de plata. Y básicamente, pues, votan a Mercer mientras siguen jugando billar durante ese tiempo. Y la primera parte del feudo, sorpresivamente, pues no ve a Kerry Von Erich, básicamente ve a Kevin Von Erich, quien era el campeón de las Américas, y en venganza como hermano mayor en contra de Terry Gordy, el hombre responsable de cerrar la jaula en su hermano. Y luego de varias semanas de batalla entre sí, una lucha ocurre y Terry Gordy derrota a Kevin Von Erich para ganar el título de las Américas, poniendo de esa manera a los Freebirds con los tres títulos más importantes del territorio: el territorio del Campeonato de América, los títulos en parejas y el título de relevos australianos, comenzando el chase de los Von Erich en contra de los Freebirds. El otro feudo sencillo importante era Kerry Von Erich tratando de cobrar venganza contra Michael Hayes a través de todo ese año. Mientras tanto, David Von Erich durante ese año 1983 fue bien interesante. Él era el campeón de Texas y durante ese año básicamente pues hicieron como un run estilo Bob Backlund en la WWF o Hulk Hogan en 84, donde le traían diferentes oponentes y él se los estaba limpiando uno por uno, ¿verdad? Estableciéndolo. Quizás Kerry y Kevin estaban luchando por el mundial, pero el verdadero alfa del grupo era David Von Erich, y es porque eventualmente, ¿verdad? Pues él era el que estaba supuesto a ganar el campeonato mundial de la NWA, pero durante todo este tiempo, pues, básicamente él se estaba comiendo vivo a todo el mundo, y luchaba con sus hermanos, pero el campeonato de Texas, pues él lo retenía frente a una variedad de oponentes. Durante este tiempo también Kamala debuta en el territorio, siendo parte de un grupo llamado Devastation Incorporated, manejado por Skandor Akbar, y comienza su push semana tras semana en televisión, derrotando a todo el mundo, incluso en luchas de desventaja, con los comentaristas hablando de un posible feudo más adelante con André el Gigante, quien estaría regresando al territorio en el mes de marzo. Otro luchador que debutó en este tiempo y puso sus ojos claramente en nada más y nada menos que David Von Erich por el campeonato de Texas, lo fue Gorgeous Jimmy Garvin, junto con su ballet Sunshine. Y algo interesante al ver este video del 83, que los pueden ver todos en Peacock y también los pueden ver en YouTube, es la presentación de Jimmy Garvin en esta época de ese personaje de Gorgeous Jimmy Garvin. Y viendo la presentación, Eric Embry se robó un montón de cosas de este personaje de Garvin de este periodo, cuando vino a la isla.
aunque tenía una ballet, ¿verdad? Que se daba besos y qué sé yo qué, Galvin presentó esta versión un poquito más afeminada, más, por decirlo así, más homosexual, más, tú sabes, más de esa manera, ganando el odio, ¿verdad? De los vaqueros del área de Texas que estaban acostumbrados a otros tipos de rudos fuertes, brawlers. Y aquí tienes este tipo con serpientes y peinándose y echando spray y todo lo demás, pues como que era un contraste, lo que le causó, lo ayudó a establecerlo rápidamente como rudo. Y Sunshine, y sé que es pecado porque estamos acostumbrados a ver a Precious con Jimmy Galvin, man, she was good en este rol de ser esa ballet que saca hit, que interfiere, que sabía dónde estar en el momento preciso. Sunshine era tremenda como manager y es una pena, ¿verdad? Pues que ella, pues, con el tiempo, ¿verdad? Pues no pudo permanecer en el negocio porque ella estaba tremenda en ese rol. Y Galvin de inmediato hace sus planes, que retar a David Von Erich por el campeonato de Texas. En marzo, Kevin Von Erich recupera el campeonato de las Américas de Terry Gordy, pero esto fue secundario a otros feuditos que estaban poniendo a correr el territorio de World Class para no quemar el feudo entre los Von Erich y los Freebirds, aunque todos, por decirlo así, estaban entrelazados entre sí. Y al ganar nuevamente el título de las Américas, pues esto pone a Kevin como contendiente al campeonato mundial de la NWA en la próxima visita de este territorio, que en aquel tiempo se pensaba era Ric Flair, pero como saben, en el 83 hubieron otras cositas. Otro feudo secundario, y cuando digo secundario, es bastante secundario, era la guerra entre el grupo de Arman Hussein y su army de extranjeros contra el grupo de Skandar Akbar de Devastation Inc. Era un feudo de grupos rudos y World Class fue uno de los primeros territorios que se tiró esta maroma de tener feudo entre grupos rudos y que la fanaticada apoya a quien ellos quieran apoyar, con ambos tratando de sacar al otro del territorio. Finalmente, Akbar enviando a su animal Kamala en contra del ejército de Hussein, llevando una lucha donde el perdedor se tendría que ir del territorio pues para siempre. Otro feudo, un feudo sencillo que cobró fuerza en este tiempo, fue el de Jimmy Garvin contra David por el campeonato de Texas, intercambiándose el título en varias ocasiones, llevando a una lucha donde Garvin retaba por el título, pero si Garvin perdía, él y su valet Sunshine tenían que ser esclavos de David por un día. Durante todo este tiempo, Kerry había estado en busca de venganza contra Michael Hayes. Y algo que hay que entender durante este periodo es que muchas veces las carteleras de World Class habían, por ejemplo, Kerry podía luchar en la primera lucha como sencillo y en la última en pareja con sus hermanos. So, a pesar de que tenían el feudo de los Freebirds contra los Von Erich, en muchas de las carteleras también tenían otros feudos secundarios corriendo en el undercard. Así de crazy o medio loco era el booking de ese territorio. Bueno, pues durante todo ese tiempo, Kerry ha ido en busca de venganza contra Michael Hayes, pero cada vez que parece que va a cobrar venganza en contra del hombre que le costó el título mundial, siempre entraba uno de los Freebirds a defender a Hayes, haciendo imposible que Kerry pudiera cobrar la venganza que se merecía. En especial, Terry Gordy, quien era el guardaespaldas de Hayes, se metía y entre los dos atacaban a Kerry Von Erich y tenían que venir los Von Erich y se formaba el salto afuera. Esto lleva a, sabiendo pues Kerry, ¿verdad?, que Kevin iba a retar por el campeonato mundial, que David estaba envuelto en un feudo con Jimmy Galvin, a que buscara a alguien que pudiera irse de tú a tú con el hombre grande de los Freebirds. Y estos últimos, ¿verdad?, pues se reían indicando, ¿a quién vas a traer? ¿Quién puede ser ese hombre? Nadie es tan fuerte como Terry Gordy. Nadie quiere hacer pareja con los Von Erich. Y las bromas quedaron en miedo cuando Kerry Von Erich revela que el luchador que estaría trayendo para enfrentarse a ser su guardaespaldas, por decirlo así, era nada más y nada menos que Bruiser Brody, quien llevaba años sin luchar en World Class, haciendo su regreso para ayudar a Kerry, volviendo a Michael Hayes y a Terry Gordy loco de que cómo es posible que Bruiser Brody, que se supone que está en Japón, que si esto, que si lo otro, y básicamente, ¿verdad?, pues todo atemorizado de que llegara, ¿verdad?, Bruiser Brody al territorio. Iceman King Parsons, quien había debutado durante ese tiempo, también se envuelve en la historia principal yendo en contra de Freebird Buddy Roberts. Cuando los Freebirds buscan la ayuda de Jimmy Garvin, a quien ellos llaman un asociado,
para pelear contra los Von Erichs, llevando a varias luchas 4 contra 4. Pues los Von Erichs dicen, bueno, Iceman King Parsons es uno de nosotros, es el pana de nosotros, básicamente, y lo unen en este feudo, ¿verdad? En este feudo principal, pero con un feudito secundario. Y todo esto culmina en una lucha de sencillos donde Buddy Roberts le corta las trenzas del pelo a Iceman King Parsons, humillando a este. Todo lo que lleva a que luego de semanas de persecución se filmara una lucha cabellera contra cabellera, pero a diferencia de cortar el pelo con tijeras, se estaría usando el famoso hair cream de los Freebirds, que usaban, que supuestamente si te tocaba el pelo, automáticamente se caía tu pelo, ¿verdad? Básicamente. Y todas estas luchas culminaron en la cartelera grande de World Class de junio 17, llamada Summer Star Wars. Ellos te corrían 4 carteleras al año, ¿verdad? El primero de año, luego tenían otra en Spring, una en Summer, bueno, 5, una en Fall y la de Winter, básicamente, y cubrían esta cartelera. Tuvo una asistencia de más de 21,000 personas, y esta es una cartelera que pueden ver tanto en YouTube como en Peacock. Y esta cartelera, pues, trajeron también varios luchadores de otros lados, especialmente de All Japan, para complementar lo que es el roster pequeño que tenía, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que World Class durante ese tiempo. Y algo interesante es que tenemos aquí la presencia de Giant Baba durante este periodo del territorio. Visitando el territorio tenemos a Geniro Tenryu también visitando el territorio. Tenemos luchadoras mexicanas que también están en el territorio. Todo para hacer estos shows, pues, básicamente, por decirlo así, más especiales, ¿no? Para que la gente, pues, se desoye. La primera lucha de esa cartelera, Genichiro Tenryu derrotó a Johnny Martel en una lucha bastante buena. Para el campeonato mexicano de mujeres, Vicky Carranza derrotó a Lola González. Era costumbre de World Class traer luchadores mexicanos para los shows grandes y casi siempre los traían de México para apelar a ese mercado latino que tenían durante ese tiempo. En otra lucha, Chris Adams, quien estaba debutando en el territorio, José Lotario y Chavo Guerrero derrotaron al mongol Wild Bill Irwin y Fitchman. Durante ese tiempo, pues José Lotario y tenía, ¿verdad? Pues era una estrella del sur de los Estados Unidos, inclusive fue la primera estrella hispana en la lucha libre puertorriqueña, mucho antes, ¿verdad? Pues de Carlos Colón, por decirlo así. Sí, José Lotario fue una estrella en Puerto Rico. Pues anyway, una muy buena lucha. Y en la lucha de cabellera contra cabellera, y aquí donde a veces World Class, su booking era medio ridículo porque no querían dar finales conclusivos y se iban medio Capitol. Buddy Roberts derrota a Iceman King Parsons por trampa, donde se supone que el que perdiera en la cabellera pues fuera Iceman King Parsons, pero las estipulaciones aquí se las metían por ya saben dónde. Y cuando iban a recortar el pelo de Iceman, agarra el container donde está el Freebird Hair Cream y se lo tira a Buddy Roberts, al pelo de Buddy Roberts, volviéndose loco Buddy Roberts porque supuestamente iba a perder la cabellera. Michael Hayes viene al rescate y se lleva, ¿verdad? Buddy Roberts, quien supuestamente, ¿verdad? Pues había perdido su cabellera. En una lucha donde está en juego el campeonato de Texas y los servicios de Jimmy Galvin y Sunshine como esclavos por un día, David Von Erich gana de esa manera, reteniendo su título y básicamente, ¿verdad? Pues Jimmy Galvin y Sunshine tienen que ser el ballet de este hombre, de David Von Erich, por un día más adelante, y vamos a estar hablando un poquito más de eso a través. Jumbo Tsuruta y Ted DiBiase lucharon un tiempo límite, luchando por el campeonato de United National Title, que me imagino que era un campeonato de Japón, porque nunca lo había escuchado en mi vida. Giant Baba derrota a King Kong Bundy para retener el campeonato del Pacific Wrestling Title, que luego se convirtió, ¿verdad? Pues en una de las primeras partes del Triple Crown. Kamala, en una lucha donde el perdedor tenía que retirarse del territorio, derrota a Man Hussein, Toyola Yatsu y Mike Bond, haciendo, ¿verdad? Pues que estos tres y todo el grupo de Alman Hussein abandone el territorio. Y Harley Race derrota a Kevin Bonner para retener el campeonato de la NWA por descalificación en una muy buena lucha que recomiendo. Y en el main event,
Kerry Von Erich y Bruiser Brody derrotan a Michael Hayes y a Terry Gordy para ganar el campeonato de las Américas en pareja. Brody, ¿verdad? Pues llega y básicamente pues se convierte en esta figura principal, guardaespaldas de Kerry Von Erich durante ese tiempo. Luego de esto, uno de los feudos para mí, uno de los mejores feudos de Bruiser Brody en toda su carrera, y uno que yo me disfruté de principio a fin, ocurre cuando Terry Gordy y Bruiser Brody se van a las manos y comienza el feudo entre ellos, que altamente recomiendo. La química entre los dos está a otro nivel. Brody, un luchador, ¿verdad?, que es conocido por no querer venderle a nadie, por no querer sufrir, por no querer perder, por no querer el cantazo. Aquí le vende lindo y bello a Gordy. Gordy es una bestia y se va al tú a tú con Brody. Tú lo ves como un igual, o Brody lo vende como un igual. Tienes un Gordy que, a diferencia de otros luchadores, pues siempre iba para el frente, no le tenía miedo, lo cual hacía este feudo uno espectacular. En una lucha, por ejemplo, Brody y Gordy se van al camerino y Brody pues le cierra la puerta a Gordy en el camerino y empieza a marcharse al ring, cuando de repente aparece Gordy como quien dice, no, esto no va a ser así, yo voy a pelear contigo, y se van a las manos otra vez y tiene que venir todo el mundo y el referee coge un esquinero y bota sangre. Un caos total el feudo entre ambos. Realmente, si nunca han visto a Terry Gordy contra Bruiser Brody, los recomiendo. Y este periodo del 83, así del verano del 83, ellos se van a las manos bastante bien. Luego de esto, en televisión enseñan el video de Galvin de esclavo junto a Sunshine. Es tremendo. Él llega bien vestido, Sunshine con tacones, pantalones blancos, y tienen que limpiar los establos, tienen que ir y lavar al perro, y el perro se mueve, Sunshine se moja, y los pantalones blancos, ¿verdad? Pues se ve bastante interesante. Y Galvin, y después tienen que, en una parte, ¿verdad? Pues tienen que recoger el hay, no sé cómo se dice en español, disculpen, y ellos creen que se la van a poner en el camión, y no, David Bourne dice, no, te tienen que cargarlo, usted ven a aquel árbol que está al final, hasta allá, y tú ves a Galvin agarrando uno, y le dice a Sunshine, agárralo, y Sunshine lo agarra, pero no puede, pobrecita, con esto, y tiene que arrastrarlo. Tremendo segmento. Y World Class fue uno de los primeros, o una de las primeras empresas que utilizó estos segmentos afuera del ring para vender lo que fueron las historias, para vender lo que fueron, ¿verdad? Pues todas estas cosas que sucedían fuera del ring, para mover las historias, cosas que más adelante, por decirlo así, pues utilizó, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que la WWE, para de esa manera, ¿verdad? Pues como quien dice, vender, ¿verdad? Sus ángulos, perdonando la palabra. Luego de esto, durante todo este tiempo, un luchador inglés, Chris Adams, se estaba convirtiendo poco a poco en uno de los luchadores más populares del territorio, y poco a poco estaba subiendo los ratings, y parecería que dentro de pronto estaría poniendo, ¿verdad? Pues sus ojos en uno de los títulos de la promoción. Y qué casualidad, a pesar de que Galvin fue humillado, ¿verdad? Siendo como esclavo, él cobra venganza por la humillación, derrotando a Kevin Von Erich, ganando el campeonato de las Américas y comenzando ese reinado. Y aquí tenías pues el segundo feudo, el feudo secundario, por decirlo así, de la empresa, abajito de los Freebirds contra los Von Erich y Gordy contra Brody. Era Jimmy Galvin contra Chris Adams por el campeonato de las Américas. Buddy Roberts, quien había perdido su cabellera, comienza a usar una peluca, indicando que su cabello había crecido mágicamente, y con una de esos de boxeo, ¿verdad? Una cabecera de boxeo para proteger la peluca, y dice que pues él tuvo una lección y presenta un papel de los doctores y todas estas cosas, ¿verdad? Y empieza a utilizar esta cabellera con esa cabecera de boxeo, lo que enoja a los fanáticos y enoja a Iceman King Parsons, quien lo había humillado. Así que Iceman King Parsons, esto es un twist bastante interesante, pone una recompensa para ver quién le puede quitar la peluca y la máscara a Robert, y semana tras semana tenías a luchadores buscando la recompensa, y Buddy Roberts saliendo, ¿verdad? Porque Buddy Roberts saliendo, ¿verdad? Pues con la victoria de milagro, o por trampa de los Freebirds, pasaba algo que no, que podía, ¿verdad? Pues
pues, salvar la recompensa, y semana tras semana, y esto iba creando expectación sobre quién pudiera haber sido, quién puede ser el hombre que le quita la peluca y la máscara y la cabecera, perdón, a Buddy Roberts. Los Freebirds, cansados de los Von Erichs y de Bruiser Brody, hacen una unión con Skandor Akbar y Devastation Incorporated para que ellos lo ayuden a eliminar a los técnicos, comenzando con enviar a Kamala a sacar el guardaespaldas de los Von Erichs, Bruiser Brody del medio, llevando un feudo entre estas dos bestias. Durante el medio de todo este feudo, Brody es el hombre que cobra la recompensa, le quita la peluca a Buddy Roberts, pero tristemente no puede quitarle la cabecera. Con Brody entonces diciendo a Iceman Panson, págame la mitad porque no terminé el trabajo. Solamente le quité la peluca, no pude quitarle la cabecera. Y finalmente, luego de casi 6 meses de persecución, los Von Erichs cobran venganza al derrotar en julio 4 a los Freebirds por los campeonatos de relevos australianos en tremenda lucha que está en su totalidad en YouTube. El reinado pues no duró mucho, ya que un mes después los Freebirds con trampa, en otra lucha que pueden ver en YouTube y en Peacock y en todos lados, recuperan los campeonatos, alimentando nuevamente el feudo cuando parecía que la decencia de Dallas había derrotado al Filth de Georgia. Durante este tiempo, Jimmy Galvin contrata un asistente para ayudar a su ballet Sunshine, llamada, bueno, en principio le llamaban Sunshine 2, y luego pues la llamaron, pues le cambiaron el nombre, ¿verdad?, a Precious, quien rápidamente, ¿verdad?, pues comenzó a tratar de ganarse el favor de Jimmy Galvin y empezó a meterse entre Sunshine y Galvin. Con esta primera, poco a poco perdiendo su paciencia con ella, pero Galvin no quería despedirla. Básicamente una novela turca, pero bien hecha, no como la que están haciendo actualmente. Luego de casi un mes y medio de tensión, Galvin pierde una lucha y les reclama a ambas de por qué le costaron la lucha, ¿verdad? Porque fue que debido a que una interferencia salió mal, con Sunshine cayéndole encima a Precious, porque ella pensaba que pues, ella fue la que le costó la lucha, ¿no?, a Jimmy Galvin, pero para sorpresa de sorpresas, Galvin traiciona a Sunshine y la ataca yéndose de ring con Precious, para el shock de todo el mundo. La próxima semana en televisión, Sunshine hace una conferencia de prensa en tremendo segmento que yo recomiendo que todos ustedes chequen porque quedó brutal, donde ella indica todas sus quejas, indica todo lo que había pasado, indica todo lo que ella había hecho por Galvin y cómo él le pagó. Así que ella dice, pero yo me voy a desquitar, esto no se va a quedar así, yo me robé todos los documentos médicos tuyos, donde tú tienes las lecciones, las luchas para darse a alguien que pueda derrotarte, y amenaza a Precious con que si la ve de frente, la va a atacar. Es un tremendo segmento. Pero ese no era el único pego que tenía Galvin durante este tiempo. Durante semanas, él había dicho que quería ser el mejor campeón de las Américas. Y semana tras semana defendía el título de las Américas en televisión, pero realmente, pues, no era contra un Kevin Von Erich, no era contra un Chris Adams, no, él escogía chatas, jobbers y luchadores malos a quienes derrotaba y rápidamente decía, ven, I'm the greatest, soy el mejor campeón de las Américas. Y básicamente semana tras semana hacía esto, ¿verdad? Y la gente pues enojada porque they know, ¿sabes? Como este tipo no tiene chance. De repente firma una lucha contra un luchador enmascarado llamado The Masked Avenger, quien llega al ring, ¿verdad? Y sorpresivamente, pues Galvin está dominando al principio, pero el Masked Avenger hace el comeback y de repente lo sorprende conectando el super kick, llevando a que Galvin huyera al darse cuenta de que la persona detrás de la máscara no era nada más que Chris Adams bajo la máscara. Y no tan solo eso, pero Chris Adams tenía ahora la protección de Sunshine, quien supuestamente le dio todos los documentos, todo donde tenía todas las lecciones Jimmy Galvin, y básicamente, ¿verdad? Pues ahora Chris Adams tenía todas las armas para poder derrotar a Jimmy Galvin. Harley Race, quien había ganado el título mundial de la NWA, envió un video indicando que luego de su última lucha contra Kevin no volvería a luchar contra un Von Erich por el título, ya que le habían dado muchas oportunidades y que Worldcast tendría que buscar otros contendientes si querían ver al campeón mundial de la NWA de nuevo en el territorio, llevando a que la compañía pues tratara de que no, tienes que enfrentarte a David, que es el campeón de Texas, y que si esto y lo otro. Bueno, y Race dijo, no, yo no voy a luchar, denme otro.
que defendiera el título frente a Iceman King Parsons. La realidad del asunto es que el plan era extender la defensa hasta el cierre de temporada, donde David estaría retando por el título y quién sabe si ahí se iba a dar un cambio de título o no. La unión entre los Freebirds y Devastation Incorporated duró menos que una buena lucha de intelecto 5 estrellas. Cuando en una lucha de tríos entre Michael Hayes, Kamala y el Mongo contra David Von Erich, Iceman King Parsons y Chris Adams, terminó en una humillación de Michael cuando en la lucha Michael empieza la lucha y le da el tag a Kamala, ¿verdad? Y Kamala pues entra y le da el tag a Michael Hayes y se sale. Y Michael Hayes, pero ¿qué le pasa a este loco? Así que Michael Hayes se mete y vuelve y le da el tag a Kamala. Y Kamala pues entra y le da el tag a Michael Hayes y se mueve a salir. Y Michael Hayes, pero carajo, te estoy dando el tag para que luche. Y básicamente estuvieron con esto y todo el mundo riéndose porque se daba cuenta pues que Kamala pues no entendía el concepto de lo que era una lucha en pareja, teniendo que Michael Hayes luchar toda la lucha perdiendo. Y esto, ¿verdad? Pues le voló la cabeza a Michael Hayes, que luego de la lucha pues comienza a gritarle y comienza a pelear contra Devastation Incorporated, que ustedes esto, que ustedes aquello que están haciendo, que me humillaron, llevando a que estos últimos dijeron, ¿sabes qué? Screw you. Y entre los tres, el Mongol, Skandal Akbar y Kamala comienzan a atacar a Hayes, comenzando el feudo entre ambas partes. Y ahora tienes a los Freebirds peleando con los Von Erichs, tienes a Devastation Incorporated peleando con los Von Erichs y tienes a los Freebirds y Devastation Incorporated peleando entre sí. Una orgía de feudos entre los tres tríos, por decirlo así. Y pegó, pues era algo totalmente diferente que no se había visto en la lucha libre en ese tiempo. Dos grupos rudos peleando contra los técnicos, los rudos contra los rudos. Bueno, no se sabía quién era quién. Algo que se me había olvidado mencionar durante este tiempo es que Akbar estaba dando $10,000 a quien pudiera hacer un body slam a Kamala durante una lucha. Durante ese tiempo también se anuncia que, y eso, ¿verdad? Pues nos lleva, ¿verdad? Pues a lo que fue, durante ese tiempo, perdón, se anuncia que un nuevo miembro de la familia Von Erich estaría haciendo su debut en la empresa. Y traen, ¿verdad? Y este sería Mike Von Erich, un joven de 19 años que había entrenado y para celebrar su debut, Kerry Von Erich, ¿verdad? Pues se mete en una de la primera entrevista que tenía Mike Von Erich y le dice, mira, yo estoy aquí para darte mi apoyo, yo sé que tú eres el mejor de todos los Von Erichs, tú eres el mejor en el ring, el mejor amateur y yo sé que tú vas a derrotar y te quiero hacer un regalo, mi jacket favorito que me hizo mi mamá y te lo quiero dar a ti para que lo tengas. Y Mike Von Erich, ¿verdad? Pues gracias. Entonces, estaban vendiendo a Mike Von Erich como que era el mejor de los cuatro en lucha amateur, que el tipo sabía llaves, que el tipo era casi el tipo era un Colangle, como lo estaba vendiendo, ¿verdad? World Class y la familia Von Erich. Y lo deja, ¿verdad? Para que corte su primera promo y, Dios mío, posiblemente esta fue una de las peores promos en la historia. I mean, si ustedes ven esto, les da hasta pena cómo los Von Erich le hicieron esto a este pobre muchacho Mike Von Erich, porque los pusieron de una manera del saque que el tipo no podía, tú sabías que no le iba a hacer un chamaquito de 19 años, no estaba ready para ese spotlight, en mi opinión. Y se ve claramente en esta entrevista. Y esto lleva a que Michael Hayes entrara, le arrebatara el jacket y se lo rompiera, llevando pues a que Kerry Von Erich arrancara a atacar a Michael y entrara a Buddy Roberts y Mike Von Erich lo atacara también. Y básicamente setió lo que sería, entre comillas, la lucha final entre Michael Hayes y Kerry Von Erich, que había comenzado cuando Michael Hayes lo había traicionado en la jaula y ha corrido durante todo el año. Y Kerry Von Erich reta a Michael Hayes a una lucha en una jaula para de una manera y de otra terminar este feudo. No podían entrar los Von Erich, no podían entrar los Freebirds y Hayes dice, yo acepto, pero solamente si el perdedor, el que pierda la lucha, no puede luchar en World Class en la ciudad de Dallas por un año, lo cual Kerry acepta para la cartelera de Acción de Gracias. Y esa cartelera, pues nuevamente, pues tenemos a más de 21,000 personas en el Reunion Arena y con la presencia de nada más y nada menos que Sam Muchnick,
y el presidente del equipo de fútbol de San Luis, de fútbol que tenían en aquel tiempo, en existencia, pues se presenta esta cartelera. Y en la primera lucha, pues vemos a Johnny Mantel, José Lothario y Mike Reed contra Boris Zukov, Black Goldman y Tonga John. Una lucha, ¿verdad? Pues donde la historia principal era la rivalidad de casi 20 años entre José Lothario y Black Goldman. Y demás está decir que, si ustedes ven esta lucha, José Lothario estaba súper over. Y comienza aquí lo que es el feudo entre Devastation Incorporated contra los Freebirds. Y en la primera lucha de ese feudo tenemos nada más y nada menos que a los Missing Link, quien era parte del grupo de Scandal Arbor, derrotando a Buddy Roberts en esta noche. Y luego de esto, ¿verdad? Pues tenemos a Kevin Von Erich contra Terry Gordy. Ellos dos han estado peleando y básicamente, ¿verdad? Pues Brody no estaba, tenía que irse a Japón. Ese era el feudo principal. Sometieron a Kevin Von Erich y Terry Gordy para rellenar. Pero la lucha estuvo buenísima porque es Kevin Von Erich y Terry Gordy. Y está ese hit, ¿verdad? Lo que es el feudo de los Freebirds contra los Von Erichs. Por el campeonato de Texas, David Von Erich derrota a Kamala por descalificación cuando entra, ¿verdad? Pues el grupo de Scandal para la lucha, y esto hace que Kevin Von Erich entre al ring, agarre a Kamala y body slamming. Recuerden, Akbar había prometido 10,000 personas a alguien que pudiera hacer un body slam al Uganda Giant, pero Akbar dijo, no te voy a pagar porque esto no fue una lucha sancionada entre ambos, y eso, ¿verdad? Pues llevó a lo que sería una lucha posterior entre ambos. En su debut, Mike Von Erich sale al ring, Kevin Von Erich sale con él, le da consejos, le dice, papi, no te preocupes, papi es el booker, eso va a ganar, no sé, tú ve allí y haz lo que tú puedas, porque al final de la noche, you're gonna win, bro, don't worry. Y pelea, ¿verdad? Contra el general Scandal Akbar. Y vamos a ser sinceros, Mike no estaba listo. Se nota la inexperiencia, se nota que le faltaba mucho, aunque hay que darle crédito al general Scandal que trató de sacar una buena lucha, pero la gente estaba contenta de ver a Mike Von Erich ganar en su primera lucha, ¿no? Y se fueron contentos la gente. Luego de esto tenemos una lucha por el campeonato de las Américas en pareja entre los campeones, que en aquel tiempo eran los Super Destroyers, quienes habían... Surgió algo con los Freebirds y todas esas cosas que eran parte del Devastation Incorporated y ganaron los títulos y batallaron contra Iceman Parsons y una pareja sorpresa que en este caso resultó ser los Junkyard Dog. Y claro está, ¿verdad? Pues fue una buena lucha donde al final en la lucha pues hacen más o menos lo que hicieron con André Gigante en la WWF. Atacan a Iceman King Parsons, quien está sangrando, se lo llevan al camerino. Junkyard Dog tiene que pelear con los dos Super Destroyers y de repente, ¿verdad? Pues aparece Iceman, ¿verdad? Que entra y hace el salve y de repente, ¿verdad? Pues Akbar ataca, creo que con fuego, a Iceman King Parsons para seguir moviendo ese feudo. Chris Adams, gracias a la ayuda de Sunshine, derrota a Jimmy Garvin para ganar el campeonato de la América en una de las luchas que tenía un hit increíble. Si ustedes quieren ver a la gente gritando cuando finalmente Sunshine agarra a Precious, una cosa increíble. El pop cuando Sunshine le da a Precious es una cosa bárbara. Y Chris Adams se convierte en el nuevo campeón de América y finalmente se establece, ¿verdad? Como este luchador main eventer que en el 84 pues comienza a tener un papel importante en la historia de World Tag Championship Wrestling. Y en la lucha que todo el mundo quería ver, los que metió los 21,000 personas en esa cartelera, Kevin Von Erich derrota a Michael Hayes en una lucha enjaulado, la gente gritando "Go home Freebirds, go home Freebirds", y finalmente se le da la oportunidad de Kevin Von Erich cobrar finalmente la venganza contra Michael Hayes y sacarlo del territorio. Y básicamente tú dices, bueno, pues si se va Michael Hayes, pues ya mismo se acaba el feudo. Y todo parecía indicar que el feudo con los Freebirds estaba a punto de culminar, más aún cuando los Von Erich recuperan los títulos del trío al derrotar a Gordy, Roberts y Ric Flair la semana después, quien estaba sustituyendo a Michael Hayes, quien había perdido la lucha con Kerry, con David planchando a Flair para de esa manera recibir su oportunidad titular en el cierre de temporada.
y se firma una lucha entre los Freebirds versus Mike y Kevin Von Erich, donde los perdedores se tenían que ir del territorio. So, esa lucha de trío estableció dos luchas, ¿no? Estableció que Mike y Kevin Von Erich contra nada más y nada menos que los Freebirds en una lucha donde el que perdiera se tenía que ir, y estableció la lucha que todo el mundo quería ver, que era David Von Erich, que durante todo el año, ¿verdad? Pues no había perdido contra nadie, básicamente retando a nada más y nada menos que a Ric Flair por el campeonato mundial. Se acuerdan, en la cartelera de Acción de Gracias, Kerry Von Erich se encontraba en un feudo con Kamala debido a que Kerry salvó a David en la cartelera de Acción de Gracias, donde hizo el body slam a Kamala, pero Akbar no quiso pagar porque no fue una lucha no sancionada. Así que aquí hacen esa lucha, ¿verdad? Para de esa manera, pues, setear ese feudo. Tenemos una revancha de Jimmy Galvin contra Chris Adams, y también, ¿verdad? Pues tenemos, ¿verdad? Pues a José Lotario buscando venganza contra Black Gorman, en una lucha que también se estableció en la cartelera de Acción de Gracias. Y esa cartelera, nuevamente, 21,000 personas vieron, cerca de 21,000 personas vieron, ¿verdad? Pues esta cartelera, así que pueden ver el dinero que estaba haciendo World Class durante ese tiempo. José Lotario derrota a Black Gorman para cobrar venganza, una muy buena lucha. Iceman Parsons busca entonces ahora la ayuda de Brian Adidas, quien era un amigo de los Von Erich, para derrotar a los Super Destroyers y ganar el campeonato de las Américas en pareja. Kerry Von Erich derrota a Kamala por descalificación, y de esa manera, ¿verdad? Pues gana la lucha, aunque no puede cobrar los 10,000 pesos, porque cuando lo estaba haciendo entró Scandal Akbar y evitó, ¿verdad? Pues que pudiera hacer el body slam. El general se escapa con el dinero y el feudo entre ellos dos pues continúa a principios del 84. David Von Erich derrota a Ric Flair por descalificación en una tremenda, pero tremenda lucha que ustedes tienen que ver y que ustedes pueden ver que sí, que David Von Erich tenía chance, tenía el porte para llegar a ser campeón mundial de la NWA. Jimmy Galvin derrota a Chris Adams para retener o para recuperar el campeonato de las Américas. Y otra vez, la lucha, el foco de toda la lucha fue la pelea entre Sunshine y Precious, pero tienen que ver esta lucha, muy buena, donde, ¿verdad? Pues Jimmy Galvin gana nuevamente el campeonato de las Américas, siguiendo el feudo entre ambos a través de todo el 84. Y en la lucha estelar, Kevin y Mike Von Erich derrotan a Terry Gordy y Buddy Roberts en el Loser Leaves Town Match, donde el que fuera planchado tenía que irse. Esa es la estipulación, la que lo escribí aquí, no lo menciono ahorita. El que fuera planchado se tenía que ir. Y esta fue la oportunidad de los Von Erich de poder enviar a otra persona fuera del territorio de los Von Erich. Y aquí, pues, como que lo que hicieron quedó cool, pero que lo debieron haber hecho antes del final. En el final, pues claro está, los Von Erich ganan, planchan a Buddy Roberts. Buddy Roberts se tiene que ir del territorio. Perdón, Terry Gordy es planchado, se tiene que ir del territorio y tiene que abandonar World Class. Durante este momento hay un tipo vestido de Santa Claus saludando a la gente, que sí, esto. Y cuando los Von Erich ganan la lucha, Santa Claus entra al ring para felicitarlo, y cuando levanta las manos, pues empieza una pela. Santa Claus just decked Mike Von Erich, ¿verdad? Como dijo Bill Mercer. Y resulta que el hombre en el red suit no era más nadie que Michael Hayes, que estaba en Texas para ayudar a sus hermanos. Y aunque Hayes y Goldie tenían que abandonar el pueblo, dejaron, ¿verdad? Pues a los Von Erich tendidos en el piso, y quedaba la pregunta, ¿cómo iban a cobrar venganza a los Von Erich en el 84 contra esta maldad de los Freebirds? ¿Podrían los Freebirds regresar a Texas? ¿Podría continuar el feudo? Bueno, pues eso lo veremos, ¿verdad? En nuestra mirada al año 1984, que lo haremos más adelante en la historia de este podcast. Pero este año 83, cuando terminamos nuestra mirada al año 83, y mi impresión cuando terminé de ver todo este año y estudiarlo y hacer research, me queda mucho what if. ¿Qué pudo haber pasado, no? Tienes una promoción que con un roster pequeño explotó, asistencias récords en todos lados,
En el 83 comienza una expansión nacional en syndication, donde su programa se veía en Boston, se veía en todas partes, casi todas las partes de Estados Unidos, se veía en Puerto Rico, se veía en Europa. ¿Qué hubiese pasado si David Von Erich no hubiese muerto? ¿Qué hubiese pasado si Gino Hernández no hubiese muerto? ¿Qué hubiese pasado si todos los problemas grandes que explotaron en el 84, que quizás estaban ya comenzando en el 83, Kerry Von Erich con sus problemas de que no llegaba bien a las carteleras por estar endrogado y así por el estilo, pudieron ellos haber sido esa compañía que se pudo haber ido tú a tú con la expansión nacional de Vince, porque tenían todo, tenían uno de los mejores programas de televisión, tenían 3 chamacos que estaban increíblemente overs, que tú lo que tenías que hacer era seguir alimentándole gente ruda. ¿Qué hubiese pasado, no? Si todos esos problemas que explotaron en el 84 no hubiesen ocurrido, ¿cómo hubiese cambiado el mundo de la lucha? Se hubiesen quemado los Von Erichs y hubiesen perdido la fama, se hubiesen ido de moda. ¿Qué hubiese pasado? Es lo que me quedó, porque si tú miras este 83, todavía todas las cosas estaban bien, ¿sabes? No había problema. Ya estaban usando drogas, ¿verdad? Y tú miras a Kerry Von Erich en algunas entrevistas y tú dices, muchacho, ese tipo está más perdido que... Pero no habían explotado todos esos problemas. Los Freebirds estaban calientes, Brody entraba y salía, tenías a Goldie, quien era un luchador increíble, a pesar de que tenía 24 años, 23, 24 años. Tenías a Chris Adams subiendo, tenías a Gino Hernández entrando entre pronto. Tenía muchas piezas que iban a ser de World Class algo importante, pero en el 84, debido a todos los problemas que ocurrieron, pues sabemos todo lo que pasó, ¿no? Y fue eventualmente hasta que cerraron, pero o sea, ese 83 te queda con las ganas de decir, man, what if, tú sabes, ¿qué hubiese pasado si todos esos problemas no hubiesen sucedido? Pero es un buen año, casi todo está en YouTube, casi todo está en Pico, pueden irlo semana tras semana, las carteleras grandes también. Les va a gustar mucho este año 83. Otra vez, el roster es pequeño, hay muchas luchas repetidas, pero ellos supieron mover las fichas de ese roster pequeño para mantenerlo fresco a través de todo el año, y les funcionó. Yo creo que una empresa que tenga un roster pequeño haría bien en estudiar cómo ellos pudieron hacerlo y cómo metieron un montón de cosas para poder estirar el chicle, por decirlo así. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de este episodio esta semana. Este domingo en Tonight in the Main Event tengo de invitado a Frank Vélez de Fiebre Wrestling y vamos a estar hablando acerca de Bash at the Beach 96, el turn más grande en la historia del deporte, el día que Hulk Hogan se hizo rudo y dio por comienzo, ¿verdad?, el periodo de los Monday Night Wars. Así que pendientes este domingo en Tonight in the Main Event, y este lunes pues regresamos por la segunda parte de Stories from the Last Territory del año 1983. Les pido disculpas por la semana pasada no tener podcast. Gracias a todos aquellos que me escribieron, me dijeron, hermano, me hizo una falta, chacho, no tenía nada que escuchar. Gracias, se agradece de corazón, ¿verdad? El apoyo, y les pido disculpas por la semana pasada en el trabajo. Me tenían dando más duro que a los carpinteros de Cataño cuando llegaba Abdul, así que espero que entiendan. Pero la semana que viene ya continuamos con la rutina normal. Así que, como siempre, agradeciéndole de todo corazón su apoyo a este podcast, se despide su gran amigo el Cayman diciendo, sayonara, amigos.